Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y como todas las semanas aquí estoy compartiendo con ustedes información en estos videitos. Muchos saben que me encuentran en Facebook y en YouTube como Vida Sana con Paula Andrea, compartiendo temática con ustedes que les puede interesar para lograr establecer esos cambios en su estilo de vida. Y por supuesto, ahorita en este mes he estado un poco dedicada a hacerles sugerencias de cómo comenzar a ordenar aquellos cambios en casa y ese estilo de vida saludable que ustedes quieren implementar y que es necesario para sentirse mejor, pero también para hacer una inversión propia y responsable en nuestra propia salud. Además, ustedes pueden seguirme en Instagram, donde me encuentran como Doctora Paula Andrea, y estas tres plataformas se combinan de manera que ustedes puedan tener tips sencillos y prácticos. Desde esta semana he comenzado a hablarles un poco de mi sistema NutriFácil de alimentación y realmente con el tiempo he logrado entender que para hacer cambios, esos cambios tienen que ser compatibles con lo que uno puede ser, debe ser sencillo, no te pueden complicar la vida, pero que además yo quiero que ustedes sepan que el estilo de vida saludable está al alcance de todos y que todas las personas pueden hacer cambios con lo básico, con lo sencillo, sin necesidad de incurrir en comprar cosas carísimas y rarísimas que de pronto no están acostumbrados a consumir, pero también teniendo en cuenta que a veces meter algunos elementos nos van a permitir desarrollar otros hábitos, nos van a permitir también salirnos un poco de la monotonía y ampliarnos aquel espectro de posibilidades de alimentos y de nutrientes que podemos conseguir. El día de hoy quiero compartirles 3 estrategias básicas de cómo emplear este sistema NutriFácil para bajar de peso y realmente son aspectos muy sencillos. NutriFácil, ¿con qué hago referencia a esto? Primero, siempre tenemos que buscar alimentos y conocer qué es lo que realmente nos nutre y realmente esto implica un poco de cultura nutricional. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que saber que los alimentos se dividen en macronutrientes y en micronutrientes y que estos alimentos se llaman macronutrientes porque son primero moléculas más grandes, pero además que son los que tenemos que consumir en mayor cantidad. Y los micronutrientes son moléculas más pequeñas, pero que además no necesitamos grandes cantidades, pero que esas pequeñas cantidades son indispensables para lubricar nuestro sistema metabólico y que podamos funcionar bien. Dentro de los macronutrientes nosotros tenemos 3 grupos importantes, las proteínas, las grasas y los carbohidratos, y cada uno de ellos tiene una función y por eso es importante que cuando hablamos de nutrir sepamos cada grupo para qué sirve y además cuáles son las mejores opciones. Si nosotros hablamos de proteínas, ustedes saben que yo aquí tengo algunas imágenes que en algunos momentos los he compartido con ustedes. Las proteínas son sumamente importantes porque son como los ladrillos en una construcción. Si ustedes de pronto van a hacer una remodelación en su casa, van a acomodar el porche, arreglar la terraza, pues realmente necesitan estructura, necesitan varillas, necesitan cemento, necesitan adoquines, ladrillos y estos son las proteínas para nuestro cuerpo. Nosotros las comemos, en el sistema digestivo se convierten en aminoácidos y estas pequeñas partículas pasan a la sangre y ya en la sangre sirven para diferentes funciones, para producir células, las membranas celulares, para reparar tejidos, para generar anticuerpos, para generar hormonas y por eso son tan importantes. ¿En dónde encontramos estas proteínas? Estas proteínas las encontramos en el huevo, las encontramos en todas las carnes, entonces tenemos pollo y yo básicamente aquí les coloco la pechuga porque tenemos que aprender que cuando hablamos de nutrir hay que buscar las mejores opciones y la pechuga es la que menos grasa tiene. Las piernas y los muslitos tienen un poco más y las alas están reventadas de grasa. Entonces nosotros tenemos que buscar las alternativas que sean más magras y que sean menos grasosas. Igualmente quitar los excesos de grasa, no comer la piel, no comer la parte grasosa, porque definitivamente es grasa saturada que no es sana para nuestro cuerpo. Igualmente tenemos las carnes. En estos días les compartí en Instagram uno de mis almuerzos de carne desmenuzada y les comentaba que yo consumía posta de pierna o posta de corona para desmenuzar. Y alguien me decía, ¿y la trasera de cecina qué pasa con ella? Lo que pasa es que son más grasosas y entonces de por sí la carne roja tiene un poco más de grasa, entonces tenemos que buscar cortes más magros. Esos cortes más magros son un poco más caros, pero realmente hay un impacto importante en salud porque al bajar la cantidad de grasa
vamos a tener mejores niveles de colesterol, mejores niveles de triglicéridos, menos posibilidades de grasa en el hígado, menos calorías ingeridas, y esto es una inversión a largo plazo. Tenemos también el cerdo, que tenemos que buscar la parte más magra del cerdo. El pescado realmente tiene poca cantidad de grasa, pero hay que consumir, por ejemplo, más lo que son los filetes, y nos beneficiamos más de los pescados que son de agua de mar. Entonces, eso lo debemos de tener en cuenta para incluirlo. Dentro de estas proteínas también tenemos todo lo que son los lácteos. Entonces, aquí nosotros tenemos la leche, que realmente deben de consumir leche las personas que tengan indicado para hacerlo. No todas las personas necesitamos cantidades grandes de leche, sobre todo ya cuando estamos adultos, pero si ustedes deciden ingerirla y son mayores de 18 años, deben de consumir leche 0% de grasa. Obviamente con los quesos en nuestro país tenemos que priorizar el uso de mozzarella, el uso de quesillo y controlar la cantidad. Ya hemos hablado de que el exceso de quesos aporta mucha caloría, aporta mucha grasa, y es uno de los errores más frecuentes en la alimentación nicaragüense, porque muchas veces consumimos 2 a 3 onzas de queso en cada tiempo de comida, y tanta cantidad de lácteo tampoco es saludable. Por otro lado, tenemos la crema, que yo realmente no recomiendo el uso de crema, les sugiero más bien reemplazarlo por yogur natural. Y finalmente otro tipo de queso que puede ser una muy buena opción, y es el queso cottage, que aquí en nuestro país les recomiendo el desgrasado de 2 Pinos. Cuando nosotros sabemos que todas estas son proteínas y tratamos de buscar las que menos grasa tienen, las más magras, vamos comenzando a saber, ok, tiene que haber un poco de esto en cada uno de nuestros tiempos de comida para poderlo disfrutar de forma saludable, pero para también aportarle a nuestro cuerpo esos ladrillos que necesita para funcionar. El otro grupo de macronutrientes son los carbohidratos, y los carbohidratos siguen siendo fuente de energía por excelencia. Dentro de los carbohidratos tenemos los azúcares, que ya hemos hablado innumerables veces de que en menos cantidad es mejor. El azúcar realmente en exceso no es saludable, y por eso tenemos que buscar cómo evitar el azúcar añadida en todo lo que son gaseosas, juguitos, galletas, reposterías, y buscar la manera de acostumbrarnos a tomar la menor cantidad de azúcar posible. Dentro de los carbohidratos están las frutas. Ojo, a veces no dimensionamos que las frutas aportan azúcar natural, no es azúcar añadido, pero sin embargo, en términos de bajar de peso, tenemos que moderar la cantidad de frutas. No es que no las vayamos a consumir, pero sí tenemos que consumirlas en una cantidad adecuada. Por otro lado, tenemos carbohidratos, que ellos son salados, pero que se convierten en azúcar a nivel intestinal, se absorben y tienen un efecto metabólico, haciendo que nuestro cuerpo produzca insulina. Tenemos que buscar los carbohidratos que menos impacto tienen en la producción de insulina, y entonces tenemos, por ejemplo, el gallo pinto. Ustedes saben que a mí me encanta declararme la doctora gallo pinto porque soy fan del gallo pinto. Hay que hacerlo frijoludo, con poca cantidad de arroz y con la menor cantidad posible de grasa para que sea un gallo pinto saludable. Por otro lado, tenemos la quinoa. Tenemos el arroz, que realmente el arroz integral es mucho más saludable que el arroz blanco, pero si vamos a consumir arroz blanco, tratemos de que sea cocido. Y por otro lado, contabilicemos y porcionemos adecuadamente la cantidad. En el top están los frijoles, las lentejas, los garbanzos, y todo lo que son los granos son ideales. Tenemos las pastas y los panes, que me encantan, y para buscar los más saludables debemos de buscar los que son con harina integral. Básicamente la harina integral aporta más vitaminas, más proteínas y más nutrientes de calidad, y por eso lo recomendamos. No es el pan de dieta ni la pasta de dieta y que solamente la vamos a utilizar para cuando tengamos problemas de sobrepeso. No, realmente lo integral aporta muchos más nutrientes, más proteína, tiene más fibra, y el efecto metabólico que tiene en nuestro cuerpo es diferente. No podemos dejar en nuestro país los aportes de maíz, que los encontramos en la tortilla, pero de igual manera esta tortilla debe comerse calientita, palmeada, no frita. El tercer macronutriente son las grasas. Las grasas funcionan también como fuente de energía, y tenemos que buscar las más sanas. ¿Y las más sanas en dónde las encontramos? Las encontramos en el aceite de oliva, las encontramos en el aguacate. Por aquí tengo también la opción del aceite de coco,
Pero también tenemos la opción de encontrar grasas en las semillas como las almendras, los marañones, las nueces, y el maní lo dejo para el final porque realmente, a pesar de ser grasoso, la grasa es más saturada y no aporta tantos beneficios como otro tipo de semillas. Por último, dejo acá la mantequilla, que siendo un lácteo y teniendo aporte proteico, tenemos que rescatarle que tiene un gran aporte de vitamina A. Sin embargo, su abuso no es adecuado porque aporta muchísima grasa saturada. El primer punto es nutrirnos, saber que tenemos grupos de alimentos que tenemos que incluir en nuestro plan de alimentación, que tienen un objetivo, una misión, pero que dentro de ellos tenemos que buscar la cantidad más adecuada y la calidad de todos ellos. No se nos puede olvidar que dentro del plato saludable, la segunda estrategia NutriFácil es pensar en aquel plato balanceado. ¿A qué me refiero yo con balance? Tenemos que comer de todos estos nutrientes un poco y acomodarlos en nuestro plato saludable, que se los he mostrado 1500 veces, pero no me aburro porque además, si ustedes comienzan a trabajar con este plato saludable, se dan cuenta que en la mitad del plato nosotros tenemos que meter la mayor cantidad de vegetales que tengamos. Lechuga, repollo, col rizada o el kale, podemos meter espinacas, frijoles verdes, brócoli, tomate, ayote, chayote, zanahoria, zucchini, hongos, espárragos, chilotes. Todo este plato debería estar lleno de color, que nos aporta los micronutrientes como las vitaminas, los minerales, y realmente nos va a dar plenitud. Necesitamos comenzar a desarrollar la capacidad de poder consumir este grupo de alimentaciones en buena cantidad, porque el otro cuadrante lo vamos a dejar con las proteínas, que son, por ejemplo, aquí vamos a poner el pollito, tenemos la proteína, después lo podemos acompañar con un carbohidrato, aquí quiero mostrarles el gallo pinto, y finalmente tenemos los vegetales y las ensaladas. Pero ustedes ven que el grupo del carbohidrato solamente está en un cuadrante, y en nuestro país el error más frecuente es que todo el plato está lleno de carbohidratos. Y además a veces de pronto acompañamos la comida con un pinolillo, con una avena, con una cebada, que es otro cereal, o con 2 vasos de fresco de fruta que tiene azúcar y que tiene fruta, que es carbohidrato. Entonces a veces incluimos en un tiempo de comida hasta 7 porciones de carbohidrato, que no es adecuado. ¿En qué tenemos que tener importancia? En balancear, en combinar este grupo de alimentos. Y la tercera estrategia es la porción. ¿A qué me refiero con la porción? Pues que realmente todos estos macronutrientes aportan calorías y tenemos que consumir la cantidad suficiente. Y cuando hablamos de cantidad suficiente, no es ni mucho ni poco, porque ahorita con todo esto del mundo fit, realmente se están planteando opciones donde los platos están excesivamente llenos de proteína, y realmente para nuestro riñón y para nuestro hígado el aporte excesivo de proteína no es saludable. En estos días veía un post donde recomendaban consumir panes altos en proteína con 4 claras de huevo, con mantequilla de maní, con además avena, y es aquella cantidad de proteína que realmente yo nada más veo como el hígado está tristito y como el riñón está tristito, de una cantidad de proteínas que se están incluyendo, que si bien es un grupo de alimentación indispensable, ni siquiera el exceso de lo bueno es ideal. Así que tenemos que tener un balance. El tercer punto que les decía yo era el porcionar. ¿A qué me refiero con el porcionar? Siempre hay que tener tacitas medidoras. Las porciones, sobre todo para que lo hagamos bien fáciles, pueden variar de 4 a 8 onzas de proteína de pollo, carne, pescado, dependiendo de la persona. Pero hay algo que es bien fácil y yo trato de decirles, ok, coman un pedazo de pollo, de carne del tamaño de su mano. Si la mano es más grandecita, pues vamos a comer más cantidad. Si es una persona más petit, más chiquita, comemos menos cantidad. Pero esa proteína va en esta parte del plato. A nivel de los carbohidratos, yo recomiendo una porción de carbohidrato para las mujeres sedentarias o 2 porciones para las más activas. Para hombres manejo de 2 a 3 porciones de carbohidrato, y cuando hablo de porción de carbohidrato, pues tenemos que tener en cuenta que una porción es
una rodaja de pan integral o media taza de pasta cocida o media taza de gallo pinto o media taza de frijoles o una tortilla pequeña o una papa pequeña o media taza de lentejas, o también podemos tener un tercio de plátano, yuca o maduro. Les he hablado poco de lo que son tubérculos porque realmente son carbohidratos muy llenos de almidón que tienen un procesamiento diferente y que realmente trato de usarlos poco en términos de bajar de peso. Si ustedes buscan los nutrientes de más calidad, balancean y porcionan, tienen 3 de las herramientas más importantes para comenzar a lograr cambios y para poder implementar estrategias que les ayuden a tener un peso más saludable. De todo esto que hemos hablado, no solamente el enfoque es a nivel de peso, sino que cuando tenemos problemas de diabetes, de hipertensión, de colesterol alto, de síndrome metabólico, de resistencia a la insulina, de ovario poliquístico, muchos de estos principios definitivamente van a asegurar que podamos tener mejor control de estas patologías y podamos estar más saludables. Espero que hayan disfrutado la información que estoy compartiendo con ustedes. Tomen atenta nota, compártanlo y no pierdan el ánimo. Decídanse a hacer un cambio que implique dedicarse tiempo, ser responsables, darse cuenta que cada tiempo de comida debe tener toda nuestra atención y además toda nuestra dedicación, porque lo que ingerimos definitivamente es nuestra fuente de vida y es lo que nos va a permitir estar mejor, sentirnos bien y que además va a lograr ese efecto integral donde los cambios nos concientizan de que merecemos atención y que necesitamos dedicarnos tiempo para poder estar mejor. Nos vemos en el próximo video. Recuerden que me encuentran en Facebook y en YouTube como Vida Sana con Paula Andrea y en Instagram como Doctora Paula Andrea. Los espero la próxima semana. Bye.